El Hospital Ángeles de Polanco resplandecía bajo el sol de la tarde de Ciudad de México. En la habitación 307, Rosa Fuentes Domínguez sostenía a su recién nacida, Valentina, mientras las últimas luces del día se colaban por la ventana. A sus 28 años, Rosa había construido una vida que muchos envidiarían. Se había graduado con honores de la Universidad Iberoamericana, trabajaba como arquitecta en un prestigioso despacho y estaba casada con Alejandro Montero Vega, heredero de Grupo Montero, una de las constructoras más importantes del país. El nacimiento de Valentina debía haber sido el momento más feliz de su vida. Sin embargo, mientras contemplaba el rostro de su hija, no podía evitar sentir una inquietud creciente. Los últimos meses del embarazo habían traído cambios en Alejandro, llamadas a escondidas, llegadas tarde a casa y un distanciamiento emocional que ella atribuía al estrés de los nuevos proyectos inmobiliarios en Querétaro y Mérida. ¿Quieres que me quede esta noche?, preguntó Luisa, su madre, acomodando las flores que habían llegado durante el día. No es necesario, mamá. Alejandro vendrá más tarde. Tuvo una reunión de emergencia con los inversionistas extranjeros, respondió Rosa, sintiendo una punzada de duda al pronunciar esas palabras. Luisa Domínguez miró a su hija con preocupación. Como esposa de Carlos Fuentes, CEO de Grupo Fuentes Technologies, conocía bien las exigencias del mundo empresarial, pero también los patrones de comportamiento que había observado en su yerno durante los últimos tiempos. Tu padre vendrá mañana temprano. Está cerrando un acuerdo con una empresa japonesa, pero me dijo que cancelaría todas sus reuniones para estar contigo y conocer a su nieta. Rosa sonrió. A pesar de ser uno de los empresarios más poderosos de México, su padre siempre había puesto a la familia primero. Cuando Luisa finalmente se marchó, Rosa colocó a Valentina en la cunita junto a su cama y trató de descansar. El parto había sido largo y agotador, pero el personal del hospital la trataba con especial atención, conscientes de quién era su esposo y, sobre todo, quién era su padre. El reloj marcaba las 10:30 de la noche cuando la puerta se abrió. Alejandro entró con paso firme, vestido con un traje azul marino impecable que contrastaba con su expresión tensa. El olor a alcohol y un perfume desconocido llegó hasta Rosa antes que el beso frío que él depositó en su frente. «¿Cómo están mis dos mujeres?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Estamos bien. Valentina es perfecta», respondió Rosa, observando cómo su esposo apenas miraba a la bebé. «¿Cómo fue la reunión?». Alejandro se tensó visiblemente. «¿Qué reunión?». «La que mencionaste esta mañana con los inversionistas extranjeros», respondió Rosa, sintiendo cómo la inquietud se transformaba en alarma. «¡Ah! Esa reunión». Alejandro sacó su teléfono y comenzó a revisarlo nerviosamente. «Bien, todo está bien». Rosa notó un mensaje entrante en la pantalla del teléfono de Alejandro, un nombre de mujer y un texto que comenzaba con «Anoche fue». Antes de que pudiera leer más, Alejandro guardó el aparato. «¿Quién es Mariana?», preguntó Rosa, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Alejandro cambió instantáneamente. La máscara de cordialidad desapareció, revelando una expresión que Rosa nunca había visto en los 3 años de matrimonio. «¿Ahora me espías?». Su voz antes controlada adquirió un tono peligroso. «Vi el mensaje por accidente», se defendió Rosa, instintivamente moviéndose hacia la cunita donde dormía Valentina. «¿Por accidente?». La risa de Alejandro era fría. «Siempre tan perfecta, tan correcta. La hija del gran Carlos Fuentes no puede equivocarse, ¿verdad?». Alejandro se acercó a ella. Sus ojos, normalmente de un marrón cálido, parecían ahora 2 pozos oscuros. Rosa sintió miedo por primera vez desde que lo conoció en aquella gala benéfica organizada por la élite empresarial mexicana. «Alejandro, estás bebido. Hablemos mañana cuando...». No pudo terminar la frase. La mano de Alejandro se estrelló contra su mejilla con tanta fuerza que su cabeza golpeó contra la pared. El dolor fue inmediato y cegador. Rosa, aún débil por el parto, intentó protegerse mientras él la sujetaba por los hombros. «¿Crees que no sé que revisas mi teléfono? ¿Que le pides a tu papito que investigue mis negocios?». Escupió las palabras. «Me casé contigo para unir nuestras empresas, no para tener una espía en mi casa». El llanto de Valentina rompió el momento. Alejandro, como saliendo de un trance, miró a la bebé y luego a Rosa,
cuyo labio comenzaba a sangrar. «Esto es tu culpa», murmuró ajustándose la corbata. «Si le dices a alguien sobre esto, te arrepentirás». Cuando la puerta se cerró tras él, Rosa permaneció inmóvil por unos segundos, el shock recorriendo su cuerpo. Luego, como despertando de una pesadilla, tomó a Valentina en brazos y presionó el botón para llamar a la enfermera. Con la mano libre, hizo algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Llamó a su padre. Carlos Fuentes siempre había sido conocido en los círculos empresariales de México por dos cosas: su brillante visión para los negocios y su lealtad inquebrantable hacia su familia. A sus 58 años, había convertido Grupo Fuentes Technologies en un gigante tecnológico que competía a nivel internacional, pero nada de eso le importó cuando recibió la llamada de su hija a las 11:07 de la noche. «Papá». La voz entrecortada de Rosa fue suficiente para que Carlos supiera que algo terrible había ocurrido. 40 minutos después, su Suburban blindada se detenía frente al Hospital Ángeles. Carlos entró como una tormenta, seguido por Raúl Mendoza, su jefe de seguridad y amigo de toda la vida. La enfermera de guardia reconoció inmediatamente al empresario y lo condujo a la habitación de Rosa sin hacer preguntas. La imagen que encontró quedaría grabada en su memoria para siempre. Su hija, con un moretón formándose en su mejilla y el labio hinchado, sosteniendo a su nieta recién nacida mientras una doctora la examinaba. Los ojos de Rosa, tan parecidos a los suyos, estaban enrojecidos pero secos. No había lágrimas, solo una determinación que le recordó a sí mismo. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Alejandro», respondió Rosa simplemente. «Llegó bebido, vio que noté un mensaje de otra mujer y perdió el control». Carlos respiró profundamente, conteniendo la furia que amenazaba con consumirlo. No era momento para perder la compostura. Su hija y su nieta lo necesitaban centrado. «Doctora, necesito un informe detallado de las lesiones», dijo con voz controlada, «y quiero que quede constancia de todo». La doctora González asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Señor Fuentes, ya hemos documentado todo y notificado a las autoridades correspondientes. Su hija presenta contusiones faciales y un esguince leve en el cuello, pero afortunadamente no hay lesiones internas graves». Carlos se acercó a Rosa y tomó su mano con cuidado. «Nunca más volverá a tocarte», prometió, mirando a su nieta por primera vez. «Ni a ti ni a la pequeña Valentina». En ese momento, Raúl entró en la habitación y le hizo un gesto a Carlos. Ambos salieron al pasillo. «Lo encontramos», informó Raúl en voz baja. «Está en el distrito Polanco, en el bar del Hotel Hyatt. Parece que está celebrando algo con un grupo de ejecutivos». Carlos asintió. Su rostro impasible escondía la tormenta que se desataba en su interior. «Quiero que lo mantengan vigilado. Sin intervención, solo seguimiento», ordenó. «Y necesito que convoques una reunión de emergencia del Consejo para mañana a las 7:00 am. Todos deben estar presentes, incluyendo a nuestros contactos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores». Raúl lo miró con comprensión. Habían trabajado juntos durante 30 años, desde que Carlos comenzó con una pequeña empresa de software en Polanco. «¿Vas a hacerlo? ¿Estás seguro?», preguntó Raúl. «Nadie toca a mi familia», respondió Carlos, la determinación endureciendo sus facciones. «Nadie». Al volver a la habitación, Carlos encontró a Rosa más tranquila. La doctora había terminado de aplicar una pomada en su mejilla y le había administrado un leve calmante. «Papá, no quiero que esto se convierta en un escándalo», dijo Rosa, sosteniendo la mano de su padre. «Por Valentina». Carlos se sentó junto a ella y miró a la pequeña que dormía pacíficamente, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. «No habrá escándalo, mi niña. Solo justicia», prometió. «Pero primero necesito que me cuentes todo sobre los negocios de Alejandro. Todo lo que sepas o hayas notado». Durante la siguiente hora, Rosa compartió con su padre detalles que había observado en los últimos meses. Conversaciones extrañas, documentos que Alejandro ocultaba, nombres de socios que aparecían repentinamente en los proyectos del Grupo Montero, pequeñas piezas que en ese momento comenzaban a formar un patrón inquietante. Mencionó algo sobre unos terrenos en Tulum y una inversión en Baja California, recordó Rosa.
Dijo que triplicaría su valor en menos de un año. Carlos tomaba notas mentalmente, conectando la información con rumores que había escuchado en el círculo empresarial. Grupo Montero había crecido demasiado rápido en los últimos años, incluso para los estándares del boom inmobiliario mexicano. A las 3:00 am, cuando Rosa finalmente se quedó dormida, Carlos salió al pasillo y realizó una serie de llamadas. La primera fue a su abogado personal, la segunda a un juez del Tribunal Superior de Justicia con quien había estudiado en la UNAM, y la tercera a un contacto en la Unidad de Inteligencia Financiera. Para cuando el sol comenzaba a asomarse sobre el skyline de Ciudad de México, Carlos Fuentes había puesto en marcha un plan que sacudiría los cimientos del mundo empresarial mexicano. A las 7:00 am en punto, mientras Rosa y Valentina dormían bajo la vigilancia de 2 guardias de seguridad privada, Carlos presidía una reunión extraordinaria en las oficinas centrales de Grupo Fuentes Technologies, ubicadas en la Torre Mayor. Los 12 miembros del consejo escuchaban atentamente mientras él explicaba, con la misma precisión con la que había construido su imperio, cómo iban a desmantelar el de Alejandro Montero. «No es solo por lo que le hizo a mi hija», explicó Carlos, su voz resonando en la sala de juntas con vistas panorámicas a la ciudad. «Las investigaciones preliminares confirman lo que sospechábamos. Grupo Montero ha estado involucrado en operaciones de lavado de dinero a través de sus desarrollos turísticos en la Riviera Maya y Baja California. Nadie cuestionó sus métodos para obtener esa información tan rápidamente. En México, el poder de Carlos Fuentes trascendía los canales convencionales. A partir de este momento, continuó, retiramos todo nuestro apoyo financiero a sus proyectos. Cancelen las líneas de crédito, vendan nuestras acciones en sus subsidiarias y rescindimos todos los contratos de tecnología y servicios». Uno de los consejeros, el más veterano, se atrevió a levantar la mano. «Carlos, eso provocará una caída inmediata en el valor de Grupo Montero. Las acciones se desplomarán en cuanto abra la bolsa». «Esa es precisamente la idea, Eduardo», respondió Carlos con una sonrisa que no reflejaba alegría sino determinación. «Y cuando eso suceda, nuestros socios financieros estarán listos para exigir el pago inmediato de los préstamos garantizados con esas mismas acciones». El plan era implacable y meticulosamente calculado. En menos de 48 horas, Alejandro Montero pasaría de ser uno de los empresarios más prósperos de México a enfrentar una avalancha de problemas legales, financieros y, si las investigaciones confirmaban las sospechas, criminales. Al terminar la reunión, Carlos recibió un mensaje de Raúl. «Está en camino al hospital. Parece sobrio pero alterado». Carlos miró por la ventana hacia la ciudad que despertaba. En el horizonte podía ver el Hospital Ángeles. Su respuesta fue breve. «Perfecto. Que empiece el juego». El Mercedes-Benz negro de Alejandro Montero se detuvo frente a la entrada principal del Hospital Ángeles a las 9:17 de la mañana. Vestía un traje gris impecable y lentes oscuros que ocultaban los excesos de la noche anterior. Si sentía remordimiento por lo sucedido, su rostro no lo demostraba mientras avanzaba con paso firme por el vestíbulo. Lo que no esperaba era encontrar a 2 oficiales de la Policía Judicial en la recepción, acompañados por Raúl Mendoza, quien lo observaba con una expresión impasible. «Señor Montero», lo abordó uno de los oficiales, «necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas relacionadas con una denuncia por violencia doméstica». Alejandro se quitó los lentes oscuros, su rostro transformándose en una máscara de incredulidad. «¿De qué está hablando? Mi esposa acaba de dar a luz a nuestra hija». «Estoy aquí para verlas», respondió intentando esquivarlos. «Su esposa, la señora Rosa Fuentes, ha presentado una denuncia formal», explicó el oficial. «Tenemos órdenes de llevarlo a declarar». Fue en ese momento cuando Alejandro comprendió la magnitud de su error. No era solo un problema familiar. Había cruzado una línea con la hija de uno de los hombres más poderosos de México. «Esto es un malentendido», dijo, buscando recuperar el control. «Llamaré a mi abogado». Al sacar su teléfono notó algo extraño. No tenía señal. Intentó usar el teléfono del hospital, pero al marcar el número de su abogado, la llamada fue desviada a un buzón de voz. Mientras los oficiales lo escoltaban fuera del hospital, su teléfono vibró con una notificación. Era una alerta de su corredor de bolsa.
Las acciones de Grupo Montero habían caído un 17% en los primeros minutos de operación. Antes de poder procesar esa información, otra notificación. Banco Inbursa exigía el pago inmediato de un préstamo de 120 millones de pesos, garantizado con acciones de la empresa. A kilómetros de distancia, en la habitación 307, Rosa observaba a su hija mientras recibía actualizaciones de su padre. No sentía alegría ni triunfo, solo una extraña sensación de calma después de la tormenta. La enfermera entró con el desayuno y un sobre. «Señora, esto acaba de llegar para usted», dijo entregándole un sobre manila. Rosa lo abrió con curiosidad. En su interior encontró fotografías. Alejandro con una mujer joven en diferentes situaciones comprometedoras, extractos bancarios de cuentas en Islas Caimán y un informe detallado sobre transacciones sospechosas relacionadas con los proyectos inmobiliarios en Tulum. Mientras revisaba los documentos, la puerta se abrió y entró Carlos Fuentes. Su expresión era la de un hombre que acaba de ganar una guerra. «¿Cómo estás, mi niña?», preguntó besando la frente de su hija. «Mejor», respondió Rosa, mostrándole el sobre. «¿Sabías sobre esto?». Carlos tomó asiento junto a la cama. Tenía sospechas. Alejandro creció demasiado rápido en los últimos años, incluso para alguien con su herencia familiar. Nadie cuestionó sus métodos porque todos estaban demasiado ocupados beneficiándose de sus éxitos. Rosa contempló las fotografías con una mezcla de dolor y confirmación de sus sospechas. «¿Quién es ella?». «Mariana Cortés, representante de un grupo de inversionistas colombianos», explicó Carlos. «Según nuestras fuentes, es el enlace para operaciones de lavado de dinero a través de desarrollos turísticos». La realidad golpeó a Rosa como una segunda bofetada. No solo había sido traicionada emocionalmente, había estado viviendo una mentira cuidadosamente construida. «¿Qué pasará ahora?», preguntó mirando a Valentina, que dormía plácidamente. Carlos tomó su mano con gentileza. «Legalmente, Alejandro enfrentará cargos por violencia doméstica. Con suerte, eso será solo el comienzo. La unidad de inteligencia financiera está revisando todas sus operaciones. En cuanto a Grupo Montero», hizo una pausa, «ya no existe como lo conocíamos. Para el final del día, sus activos habrán perdido el 70% de su valor». Rosa asintió lentamente. No sentía compasión por el hombre que la había golpeado horas después de dar a luz, pero tampoco podía ignorar que era el padre de su hija. «Valentina merece conocer la verdad algún día», dijo finalmente, «sobre quién es realmente su padre». Carlos miró a su nieta y luego a su hija. «Tiene tiempo para eso. Ahora lo importante es protegerlas a ambas», respondió. «He preparado la casa de Valle de Bravo. Podrán quedarse allí mientras todo se calma». En ese momento, Raúl entró en la habitación con expresión grave. «Carlos, tenemos un problema», dijo entregándole una tableta. «Acaba de llegar esto a nuestro departamento legal». En la pantalla aparecía un documento. Una demanda interpuesta por la madre de Alejandro, doña Elena Vega, viuda de Montero, reclamando derechos sobre su nieta y acusando a la familia Fuentes de conspiración para destruir el legado familiar. «Era de esperarse», comentó Carlos, devolviendo la tableta. «Elena siempre fue tan implacable como su hijo. Prepara el contraataque legal y refuerza la seguridad aquí y en todas nuestras propiedades». Mientras tanto, Alejandro Montero era conducido a la Fiscalía especializada en delitos contra la mujer. Su abogado finalmente había respondido, pero las noticias que le dio solo empeoraron su situación. 3 bancos habían congelado las cuentas corporativas de Grupo Montero por orden de la Comisión Nacional Bancaria, y la Bolsa Mexicana de Valores había suspendido la cotización de sus acciones tras una caída del 47%. En menos de 12 horas, el imperio que había construido durante años comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Mientras esperaba en una sala de interrogatorios, Alejandro comprendió que su mayor error no había sido involucrarse con negocios turbios ni mantener una relación extramatrimonial. Su error fatal había sido subestimar el poder y la determinación de Carlos Fuentes cuando se trataba de proteger a su familia. Esa misma tarde, los principales noticieros de México informaban sobre la caída de Grupo Montero, atribuyéndola a irregularidades financieras detectadas por la Comisión Nacional Bancaria. Ninguno mencionaba el incidente en el hospital. Carlos se había asegurado de que ese aspecto se mantuviera en privado
por el bien de Rosa y Valentina. Para cuando el sol se ponía sobre Ciudad de México, Alejandro Montero había sido liberado bajo fianza, pero regresaba a un mundo irreconocible. Su oficina en Paseo de la Reforma estaba cerrada con sellos de la autoridad financiera. Su mansión en Las Lomas tenía una orden de aseguramiento, y su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de socios y acreedores exigiendo explicaciones. La venganza de Carlos Fuentes había sido rápida, silenciosa y devastadora. Como le dijo a Rosa antes de partir hacia Valle de Bravo, en los negocios como en la vida hay líneas que nunca se deben cruzar. Alejandro cruzó la más importante cuando te lastimó. 3 meses después del incidente en el hospital, la vida de Rosa había adquirido una nueva normalidad en la casa de Valle de Bravo. La propiedad, con su vista privilegiada al lago y rodeada de pinos, se había convertido en un refugio donde madre e hija comenzaban a sanar. Rosa pasaba los días cuidando a Valentina, retomando gradualmente su trabajo como arquitecta de manera remota y procesando todo lo sucedido. Las noticias sobre Alejandro y Grupo Montero habían desaparecido de los titulares, reemplazadas por nuevos escándalos y crisis. Tal como Carlos había predicho, el imperio financiero de los Montero se había desintegrado completamente. Aquella mañana de noviembre, Rosa tomaba café en la terraza mientras Valentina dormía, cuando Luisa llegó con un sobre en la mano. «Llegó esto para ti», dijo, entregándoselo. «Es de doña Elena». Rosa sintió un escalofrío. Desde el colapso de Grupo Montero, la madre de Alejandro había intentado contactarla varias veces, primero a través de abogados exigiendo derechos de visita a su nieta, luego con amenazas veladas y finalmente con súplicas. «¿Crees que deba abrirlo?», preguntó Rosa. Luisa se sentó junto a su hija. «Esa decisión es solo tuya, mi amor, pero recuerda que Valentina tiene derecho a conocer a su familia completa algún día». Con manos temblorosas, Rosa abrió el sobre. En su interior no había documentos legales ni amenazas, sino una carta manuscrita y una vieja fotografía en sepia. La carta comenzaba simplemente: «Hay algo que debes saber sobre Alejandro y su padre». A medida que Rosa leía, su rostro pasaba de la confusión al asombro. La fotografía mostraba a un joven que reconoció como el padre de Alejandro, Guillermo Montero, junto a un hombre que, increíblemente, se parecía a Carlos Fuentes. Cuando terminó de leer, llamó inmediatamente a su padre. La conversación fue breve pero intensa. Carlos prometió visitarla esa misma tarde para hablar en persona. El helicóptero de Grupo Fuentes Technologies aterrizó en el helipuerto de la propiedad poco después de las 4. Carlos, con el rostro tenso y ojeroso, abrazó a su hija como si temiera perderla. «¿Es cierto?», preguntó Rosa sin preámbulos, mostrándole la carta y la fotografía. «¿Conocías al padre de Alejandro?». Carlos contempló la imagen por un largo momento antes de responder. «Guillermo Montero y yo fuimos más que conocidos», confesó finalmente. «Fuimos socios en los primeros días, cuando ambos éramos jóvenes empresarios luchando por hacernos un nombre en un México diferente». Se sentaron en la sala principal de la casa, con vista al lago que comenzaba a reflejar el atardecer. «¿Por qué nunca lo mencionaste? Ni siquiera cuando conocí a Alejandro, ni cuando nos comprometimos». Carlos respiró profundamente. «Porque Guillermo y yo terminamos como enemigos. Teníamos visiones diferentes sobre cómo hacer negocios en este país. Él estaba dispuesto a tomar atajos que yo consideraba inaceptables. Pero hay más, ¿verdad?», insistió Rosa, notando la tensión en el rostro de su padre. «Elena menciona en su carta que hay un secreto familiar que podría cambiar todo». Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, observando el paisaje como si buscara respuestas en él. «Guillermo murió en circunstancias sospechosas», dijo finalmente. «Un accidente en Acapulco que nunca se investigó completamente. Muchos en el círculo empresarial creían que fue arreglado». «¿Y tú tuviste algo que ver?». La pregunta de Rosa flotó en el aire como una nube oscura. «No directamente», respondió Carlos tras una pausa que pareció eterna. «Pero sí sabía de ciertas personas que querían verlo fuera del camino. No hice nada para impedirlo». Rosa sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. El hombre que siempre había sido su modelo a seguir, su héroe, confesaba ahora una complicidad que transformaba su imagen. «Hay más»,
continuó Carlos, sentándose nuevamente. Guillermo estaba investigando algo grande antes de morir, algo relacionado con licitaciones gubernamentales amañadas en las que yo participé. ¿Por eso destruiste a Alejandro con tanta facilidad?, preguntó Rosa. No solo por mí, sino por una vieja vendetta familiar. Por ti lo habría hecho de todos modos, afirmó Carlos con convicción. Pero sí, conocía sus puntos débiles porque son los mismos que tenía su padre. Los Montero siempre han sido brillantes, pero imprudentes. En ese momento, el llanto de Valentina interrumpió la conversación. Rosa fue a atenderla y regresó con la bebé en brazos. Carlos miró a su nieta con una mezcla de amor y preocupación. Ella es inocente en todo esto, dijo Rosa, y merece conocer la verdad algún día. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Carlos. Elena seguramente quiere usar esto para recuperar algo de lo perdido. Rosa meció suavemente a Valentina mientras ordenaba sus pensamientos. No permitiré que se use a mi hija como moneda de cambio, respondió con firmeza. Pero tampoco puedo negarle conocer sus raíces. Cuando sea el momento adecuado, sabrá quién fue su padre y su abuelo paterno. Carlos asintió, reconociendo en su hija la misma determinación que lo había llevado a él a la cima del mundo empresarial mexicano. Hay una última cosa que debes saber, dijo, sacando de su maletín una carpeta. Alejandro no es el monstruo que mostró esa noche, al menos no completamente. Le entregó la carpeta. En su interior, Rosa encontró informes médicos. Alejandro había sido diagnosticado con trastorno bipolar 2 años antes, pero había abandonado el tratamiento, combinando medicación esporádica con alcohol, y según los análisis toxicológicos realizados tras su arresto, cocaína. ¿Lo sabías?, preguntó Rosa, sintiendo una nueva ola de emociones contradictorias. Lo descubrimos durante la investigación, admitió Carlos. No justifica lo que te hizo, pero explica partes de su comportamiento errático en los negocios y su vida personal. Rosa cerró la carpeta, abrumada por todas las revelaciones. El hombre que había amado, el padre de su hija, no era simplemente un villano, sino un ser humano complejo y profundamente dañado. Su propio padre, el pilar de su vida, llevaba décadas cargando con secretos oscuros. ¿Dónde está Alejandro ahora?, preguntó finalmente. En una clínica en Cuernavaca, respondió Carlos. Elena vendió sus últimas propiedades para pagar el tratamiento. El silencio se instaló entre ellos, solo interrumpido por los suaves sonidos que hacía Valentina. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el lago de tonos dorados y rojizos. ¿Qué harás ahora?, preguntó Carlos finalmente. Rosa miró a su hija, tan pequeña e inocente, ajena a las complejas redes de poder, venganza y secretos que la rodeaban. Primero, necesito sanar, respondió con voz serena. Por mí y por Valentina. Después, hizo una pausa contemplando el horizonte. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Carlos la miró con asombro. ¿Estás pensando en perdonarlo? No se trata de perdonar lo imperdonable, aclaró Rosa. Se trata de entender que todos somos producto de nuestras circunstancias, nuestras decisiones y, a veces, de nuestras enfermedades. Alejandro necesita ayuda, no más destrucción. El empresario observó a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Su capacidad para encontrar compasión donde él solo veía la necesidad de venganza lo hizo cuestionarse sus propias acciones. ¿Y Elena?, preguntó. Sigue siendo una mujer peligrosa, especialmente ahora que no tiene nada que perder. Le permitiré ver a Valentina, decidió Rosa. Con ciertas condiciones y siempre bajo supervisión. Es su abuela, después de todo. Mientras la noche caía sobre Valle de Bravo, padre e hija continuaron conversando, desentrañando décadas de secretos familiares y corporativos, unidos por el amor hacia la pequeña que dormía plácidamente, ajena al peso de su herencia. Una semana después, Rosa condujo su SUV hasta la clínica en Cuernavaca, donde Alejandro recibía tratamiento. No iba a verlo, aún no estaba lista para ese encuentro, pero dejó un sobre con la recepcionista. En su interior había una foto reciente de Valentina y una breve nota. Ella merece conocer a su padre algún día. Un padre sano, no el hombre de aquella noche en el hospital. La decisión es tuya. De regreso a Valle de Bravo, mientras el sol se ponía tras las montañas que rodeaban la carretera, Rosa sintió una extraña paz.
El camino que tenía por delante no sería fácil, pero por primera vez en meses podía visualizar un futuro en el que las heridas comenzaban a sanar. Un futuro en el que los errores del pasado servían como lecciones, no como cadenas. Valentina dormía en su asiento trasero, su respiración suave y constante. Rosa la miró a través del retrovisor y sonrió. En medio de toda la oscuridad, su hija era la luz que le daba fuerzas para seguir adelante, para enfrentar la verdad sin importar cuán dolorosa fuera, y para construir un mañana donde los ciclos de venganza y secretos pudieran finalmente romperse. Mientras las luces de la ciudad quedaban atrás, Rosa tomó una decisión. La fortuna que realmente importaba no se medía en pesos o propiedades, sino en la capacidad de romper patrones destructivos y crear un legado diferente para las generaciones futuras. Con esa certeza en su corazón, aceleró hacia el hogar que estaba construyendo, un día a la vez para ella y su hija.